antecedentes fundacionales, la revolución de los pugneros que se dio aquí en nuestro país, que fue una lucha entre el gobernador y los jesuitas, que duró bastante tiempo, por los años 1717 a 1735, y que fue aplacado por Bruno Mauricio Zavala, que fue enviado del Virreinato del Río de la Plata. También están las independencias de los Estados Unidos, que justamente hoy, 4 de julio, es la fecha aniversario de la independencia de los Estados Unidos del año 1776. Pero la lucha por la independencia de los Estados Unidos duró hasta 1843. Se siguió peleando. Comenzó en 1775, se proclamó la independencia en 1776 y se siguió peleando hasta 1843. Y el 14 de julio de 1789, que es el Día de la Libertad Mundial, que es la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Por supuesto, la independencia del Paraguay, pero antes de la independencia del Paraguay es importante citar que hubo una misión militar a cuyo frente venía Manuel Belgrano de la Argentina. Manuel Belgrano de Argentina, que tuvieron su independencia el 25 de mayo de 1810 y le consideraban al Paraguay como una provincia dependiente del reinato de la Plata, y por lo tanto decían ellos, si nosotros nos independizamos, también hay que conceder la independencia al Paraguay, pero como supeditado al gobierno de Buenos Aires. Por ese fin, le envió a Belgrano con un ejército que vino a discutir, a hablar pacíficamente, sino con un ejército al frente, y se realizaron 2 batallas aquí en el Paraguay. Una batalla se dio en enero de 1811 en la zona de Paraguarí, ahí donde está el Cerro Maé, llamado después de esos cerros porteños, porque se le venció a los porteños, a los que venían de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con Zapata y otra gente ahí del club Cerro Porteño, pero se le llamó Cerro Porteño. Y en marzo de 1811, al comenzar a retirarse Belgrano para volver a sus lares, Ojoamuay y Pueblo Belleín, antes de cruzar el Paraná, ahí donde estaba el arroyo Tacuarí, que ahora cuando nos vamos a Encarnación vamos a ver grande, parece un mar inmenso, desolado por el tema de la represa de Aceretá, del año 1800. Estas dos victorias también afianzaron la mentalidad de independista, de libertad que tenían los paraguayos. Los paraguayos entendían que seguíamos estando bajo el yugo de España, pero se notaba que había una tendencia a la libertad, a crecer solos nosotros. Y ahí, como había que contestarla a Buenos Aires, se produce una nota que es la nota del 20 de julio de 1811, y acá para seguir un orden en el relato. Y esa es la famosa nota que en la escuela, yo me recuerdo, nos contaban nuestras maestras, nos enseñaron, decía, esto sería lo mismo como cambiar de cadena, o sea, llegarnos a Buenos Aires es cambiar una cadena por otra o cambiar de un amo por otro. Nosotros, como les dije, seguíamos perteneciendo a España antes del 15 de mayo de 1811.
Y el 15 de mayo de 1811 se produce la independencia del Paraguay, como le dije, y un poco después se produce esta nota del 20 de julio que muchos dicen que probablemente fue autoría de Gaspar Rodríguez de Francia. Y luego existe otra nota que está el bando del 6 de enero de 1811, que se cree que es obra intelectual de Fernando de la Mora. En ese momento la Junta Superior Gubernativa, que tenía 5 miembros, estaba solamente con 3 miembros, Yeldo, Caballero y de la Mora. Y entonces se cree que fue de la Mora el que redactó esa nota, y ahí explicaba de que el pueblo paraguayo lo que necesita para vivir en democracia, para vivir en paz, en armonía, es tener un ordenamiento jurídico que era la Constitución, tener una Constitución. Y luego vienen gobiernos que eran autoritarios. Algunos se aplicaba en algunos sentidos, como el de Francia, alguna medida tomada por Gaspar Rodríguez de Francia, que gobernó Paraguay en 1814 a 1840, porque había que defender la independencia del Paraguay, que eso era lo más importante. Y por eso entonces él le aislaba al Paraguay de todos los países. Y también el gobierno de Carlos López, que viene de 1843, 44, cuando se hace consulado con Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López fue queda ratificado como presidente de la República hasta su muerte en el año 1860. Y finalmente Francisco Solano López, 1862, 3 años después, comienza la guerra de la Triple Alianza y finaliza con la muerte precisamente del mariscal Francisco Solano López en Socorro el 1 de marzo de 1870. Más lejos de aquí, de ser 40, 50 kilómetros por acá de Fernando de la Mora, hacia la zona sur. En la localidad perteneciente al pueblo de Villeta, se realiza una batalla. Los argentinos llamamos paulatinamente a los paraguayos, les llamamos Itaiguaté. Fue a finales del año 60. Comenzó el 21 de diciembre, finalizó el 7, 28, una semana de combate, donde quedó prácticamente exterminado lo poco que quedaba como ejército paraguayo en ese momento. Hay que tener en cuenta que antes de esa batalla de Itaiguaté hubieron 2 batallas, una en el arroyo de Tororó, la batalla del arroyo de Tororó, y la segunda en la parte de Ipané, también la segunda batalla, y la tercera de Tomapané. Eso lo veo los brasileños le llaman la ensenada. Con esto se produce la entrada de las fuerzas aliadas en en la capital,
la entrada en la capital. Y los brasileños vienen, se ocupan los lugares más importantes de Asunción, y los argentinos quedaron desplazados hacia la zona de Trinidad y posteriormente cruzaron el río Paraguay y fueron a lo que es actualmente la zona de Villa Ayes, que los argentinos le llaman Villa Occidental. Villa Occidental. Pero también se produce la llegada de mucha gente que fueron combatientes de la guerra, apoyando a los ejércitos aliados, en especial al ejército argentino, y eran lo que la gente les conoce con el nombre de los legionarios. Formaban parte de la Legión Paraguaya. Se llamaba Sociedad Libertaria del Paraguay, allá por el año 1857, y después, 12 años antes de la guerra, se llamaron la Asociación Paraguaya, pero como pidieron formar parte del ejército argentino, Mitre, sus generales, le dicen, ¿por qué no ponen el nombre de legión? Si se dan cuenta, es una legión, grupos de combate, recordándole a los comandos. Se llamaron la Legión Paraguaya y por extensión de ese nombre se los llamó legionarios a estas personas. Y también algunos estudiantes que estaban ahí estudiando en la parte de la Argentina, en la zona de Paraná, en Buenos Aires, y algunos que estaban en Europa. Y todo esto venían imbuidos del pensamiento liberal. Era luego la doctrina política en alza en todo el mundo, aunque ya en ese época había también bastantes manifestaciones del pensamiento socialista que surgieron como crítica al liberalismo, en especial en la época de la revolución industrial, o como diríamos contestación, como consecuencia de lo que había producido la revolución industrial. Pero la mayoría eran liberales, casi todo el mundo, los gobiernos eran de tendencia liberal. Y también los representantes de los países que ocuparon Asunción eran personas de una formación intelectual sobrada, dilatada, como por ejemplo lo fue el vizconde de Río Blanco, Da Silva Paraños, el vizconde de Río Blanco, y el señor José Roque Pérez de la Argentina, que eran liberales de pensamiento. Entonces comenzaron a buscar y a hablar con esta gente que les dije que habían venido del extranjero, y con muchos que quedaban acá en el Paraguay y se iban, solicitaban la bendición del ejército aliado para poder iniciar las primeras organizaciones políticas que se dieron en el Paraguay. Y se llamaban clubs, así como Club Olimpia o Club Libertad, clubs, C-L-U-B larga, es clubs. Y la primera reunión se hace en la casa de la familia Recalde, y ahí Paraños le habla a un grupo de gente tan mezclado de todo. Gente que por un lado eran legionarios, gente por otro lado que le siguieron a López, gente que habían ido a estudiar al extranjero, a la Argentina o a Europa, de todo, desde Imba y Tui, un grupo heterogéneo de gente. Y se llamó Club de la Unión, algunos le llaman
y otro lo llamó directamente Club Unión. Club Unión, que se constituye en el año 1969, el 31 de marzo, a instrucciones de Paraños. Paraños, era el que más fuerte trabajaba. Porque lo que Paraños quería era de que se constituya un grupo político y que ellos den el nombre de 4 o 5 representantes que iban a ir a hablar con las autoridades aliadas que tenían su sede en Buenos Aires para que nosotros tengamos un gobierno provisorio, pero ya de paraguayos, gobernado de paraguayos, por supuesto, antigopistas. Y eso se encargaban tanto Pérez como Paraño, que sean todos antigopistas, los que eran seleccionados la mayoría. Toda la guerra continuaba, terminó el 1 de marzo de 1870. Solo estamos hablando de marzo de 1869. Faltaba un año para que termine el año. Pero hubieron mucha gente que estuvieron discordantes con ese Club Unión y constituyeron un segundo grupo llamado el Club del Pueblo. Se produce más o menos justo con la llegada de Cándido Vareiro, que había sido ministro de López en París y en Londres, y era la cabeza visible del Club del Pueblo, Cándido Vareiro. Y luego un grupo de gente después se enojan con los que estaban ahí en ese Club del Pueblo, y un grupo ratifican en seguir llamándose Club del Pueblo, y otros salen y constituyen el Gran Club del Pueblo, donde estaban José II de Pú, Benigno Ferreira, Machaí, otro grupo importante también de gente. Porque también, aparte de ir a hablar con la gente de Buenos Aires para tener un gobierno, que se fueron y se les concedió el 2 de julio de 1869, en que el Paraguay elija un gobierno, y le dicen que debe ser de 3 personas, por eso es el triunvirato. Es el triunvirato, la historia se lo puso con el nombre del triunvirato. Pero también se tenía que trabajar electoralmente para elegir los convencionales a poder redactar una carta magna, una constitución, la constitución del 70 que se va a hacer. Se elige el triunvirato el 15 de agosto de 1869, y ahí entran Cirilo Antonio Rivarola, que no estaba nominado en primer lugar, a otra persona, era de Cut, creo que era Francisco de Cut, el papá de los de Cut, de José II de Cut, y ese no era bien mirado por los brasileños, porque le bajaba la caña a los brasileños en un periodo y después tenían corriente su hijo. Entonces le pusieron a Cirilo Antonio Rivarola, que era un hombre muy cercano a Paraños, y entra Díaz de Bedoya y Carlos González, que era teniente coronel en la Legión Paraguaya. Teniente coronel. Y también se convoca más adelante para realizar la elección de convencionales. Se eligió para hacer la elección de convencionales en 1870 ya, ¿verdad? En junio, pero después se postergó por una serie de inconvenientes y se hace el 3 de junio. Esa fue la primera elección hecha en el Paraguay. La primera elección. Antes nunca se votó en el Paraguay. El 3 de julio de 1870 se eligen los convencionales
para hacer la convención o formar parte de la Convención Nacional Constituyente y redactar la Carta Magna, redactar la Constitución de 1870. Y el Gran Club del Pueblo tuvo 62 lugares, perdón, 42. Y el Club del Pueblo tuvo 12 lugares. Hablando de un porcentaje, el Gran Club del Pueblo tuvo 80% de los puntos y el Club del Pueblo tuvo el 20%. O sea, la gente del Gran Club del Pueblo era evidentemente la mayoría políticamente hablando, por intermedio de los votos. Se produce un pequeño inconveniente que marca también cómo se va a mover la historia política paraguaya desde allí hasta hoy, 2024. Esa política es zigzagueante, esa política a veces con secretismo, oscuro, traiciones, golpes arteros, bajos, gente que da su palabra y al otro día retira su palabra y dice otra cosa. Allí se produce el último día de agosto una situación porque Gonzaga estaba renunciante al triunvirato y Díaz de Bedoya había llevado una serie de materiales como crucifijos, candelabros de plata, campanas, campanillas, llevamos a vender a Buenos Aires para juntar un poquito de plata. Se fue a vender allá a Buenos Aires. Estaba tan alejado, entonces el único que estaba era el triunviro Cirilo Antonio Rivarola. Y se vota en la convención y tiene una amplia mayoría para que el presidente de la República sea Facundo Machay. Pero así como subió Facundo Machay, en la tardecita a la noche, al otro día, el 1 de septiembre, todos los que le acompañaron a él, presionado por el gobierno argentino y presionado por el gobierno brasileño por intermedio de sus militares. Hay que recordar que los militares estuvieron aliados, estuvieron hasta el año 1976 en el Paraguay. 6 años después de terminar la guerra, ellos siguieron estando. Entonces iban y le contaban a los argentinos y los brasileños tal cosa ya permitido, no se ha ido a meter ya montó a Cairán, preso. O sea, gente que votó por Facundo Machay en menos de 12, 14, 18 horas después vota en su contra y le ratifica nuevamente a Cirilo Antonio Rivarola, que queda nombrado después como presidente de la República y asume el 25 de noviembre de 1870, el primer presidente, ya con el mandato de la Constitución. Esa Constitución que había comenzado el 15 de agosto a trabajar, termina su trabajo el 25 de noviembre y jura el nuevo presidente. En ese periodo de tiempo se producen una serie de alzamientos militares, revoluciones. En el gobierno de Rivarola, que era protegido por los brasileños, el ministro de Hacienda era Juan Bautista Gil. Era un tipo que cometió una serie de irregularidades como ministro de Hacienda. Pero aparte de cometer irregularidades sobre temas de honestidad, corrupción, etcétera, etcétera, formó un batallón que le llamaba el batallón Guarará. Guarará, porque había gente de muchas calañas.
mucho tipo, igual de Guaraná se hizo cuando las cosas están todo entremezcladas. Y eso sería para ir a garrotearle a todo lo que decían algo en contra de Juan Bautista Gil, recibía la visita de los integrantes del batallón Guaraná. Y Rivarola le tenía una aprecio, así, le había presión para pedir la renuncia, y Rivarola no acepta eso, y no solamente no acepta eso, en 1871, en octubre, disuelve el Congreso, disuelve el Congreso, porque el Congreso le pedía que le hagan renunciar a su ministro, porque no llamó por ahí, la envió. Y se agarró a la noticia, y entonces él hace un decreto por el cual disuelve el Congreso, y Bernardino Caballero, que ya había vuelto de su prisión, exilio a Río de Janeiro, estamos hablando de octubre, noviembre, octubre de 1871, era ministro de Guerra y Marina, renuncia a su cargo, y también renuncia a su cargo José II de Cuba, siempre cerca de Caballero, y va a estar siempre cerca de Caballero hasta la fundación del Partido Colorado. Renuncia. Y ahí entra el gabinete Benigno Ferreira, que va a ser un hombre que va a estar relacionado más adelante al Partido Liberal. Y se produce la revolución que se conoce por el nombre. En noviembre, más o menos el 23 de noviembre de 1871, la revolución de Tacuaral. De Tacuaral. Tacuaral, hoy más conocido por su nombre más juvenil de Ipacaraí. Ipacaraí, antes se llamaba Tacuaral. Allí llegaba el tren de Paraguaní, era un lugar estratégico vital, la de Ipacaraí. Y Benigno Ferreira era, porque ahí también asume la presidencia de Salvador Orellano, porque Rivarola se enojó porque los otros pedían la salida del Congreso de su amigo Gil. Entonces él dice, la gente le dijeron que presentar la de renuncia. Y ahí la gente te va a decir, no vaya a renunciar, no haga eso, deberían pedir disculpas. Pero ahí le jodieron, presentó su renuncia, no, como todos estaban separados, muy bien aceptado, un denuncia. Y se fue a su casa allá en las cordilleras, era natural de hoy llamado Crucería Yala, considerado Barrero Grande, de ahí de esa zona era Cirilo Antonio Rivarola. Y hay muchos asesinatos en esta revolución, le mataron a gente que fueron diputados, como Fulgencio Milton de la Asunción, un apellido muy ligado a la gente de Concepción, Concha, que después fue diputado, senador, yo me recuerdo la época de mi papá, también le matan en Picayún, una partida de gente. Pero ahí Benigno Ferreira actúa y Bernardino Caballero y su grupo de amigos se van al exilio. Realmente iban a Corrientes, realmente llegaban hasta la zona de Llavería, Misiones, y cruzaban al otro lado para Corrientes. Esa fue la revolución de Tacuara. Pero Caballero prepara otro golpe en el año 1873. El 22 de marzo viene Caballero con unas fuerzas y mucha gente que después iba a estar cerca del Partido Liberal. Incluso gente que iba a estar y a morir el 18 de octubre de 1891 como Mayor Eduardo Pérez, que yo lo acompañaba en esta revolución.
el 22 de marzo de 1873. 1873. Y se va a venir un Ferreiro de Rota nacional. Paraguarí, Pirayuyo, en esa zona, y Caballero de Ciudad, nuevamente al exilio. Pero se quedaron el general Patricio Escobar y el coronel, bueno, general después, era coronel, y el coronel José Carmen Pérez, se quedaron en el Paraguay, de ahí en la zona de Yabeburí, armamos a un equipo y esperaban un tiempo, 5 o 6 meses, diré, pues nos llegó el caballero que estaba corriendo, y era el caballero, y se hace un golpe el 16 de junio, ¿no? una revolución, un alzamiento, en 1873. Se conoce en la historia como la segunda revolución de 1873. Y ahí, medio lejos, arman un brigrí ahí, ellos ahí por Paraguarí, Cañabel, Carapeguá, ahí, y se va a venir un Ferreira como loco, y dice, un pedo, ahí la mujer y se va el tipo ahí, y caballero estaban ya más cerca, está cerca de mí, y él ya estuvo peleando. Caballero, no, esa revolución del 16 de ¿Qué? 1873, No hasta puedo. donde está actualmente la iglesia de San Roque. ¿Quién no conoce la iglesia de San En mi Roque? celular no puedo El ahora porque restaurante de San estoy Roque. en una Está ahí clase. mismo, caballero. Está ahí. Los Pero hermanos, molería a los hermanos, no sé qué. Ferreira aguantó Pancho Soteras, que era, después fue un dirigente liberal de San Lorenzo, de acá de San Lorenzo de Campo Grande, y estaba herido, pero aguantó, caballero, y esperó que vuelva a venir Ferreira. Y se había ido hacia Paraguarí y viene venido Ferreira, le derrota nuevamente a, a Caballero. En ese tiempo, en esas revoluciones, Caballero emite una declaración. Entre la primera revolución del 73 y la segunda, emite una declaración que después él niega en el año 1906, especialmente en una carta, en una nota que le envía a Oleari. Oleari es un hombre que siempre cantaba loas, la parte epopélica de López, etc., etc. Y decían que eran unos tiranos, López, Francia. Pues caballero como niega, pero en ese momento se cayó, incluso dice en una carta de que él no fue el que hizo, pero se callaba, le habían recomendado de que eso le iba a gustar a los brasileños y a los argentinos, íbamos a ganar el apoyo de ellos, etc. El asunto que, usando el tema de López contra, que buscó ahí se fue. La intención más fuerte de todas estas revoluciones era tratar de quitarle a Benigno Ferreira, porque Benigno Ferreira era un tipo de varité fuerte. Él era lector, hay que reconocerlo. Repito, él es un hombre que va a estar ligado al Partido Liberal y está ligado al Partido Liberal. Fue el jefe de la revolución de 1904, por el cual el partido siguió al poder. Pero era un tipo que la gente no le quería, estaba muy rechazado porque él estuvo en la Legión Legionaria. Pero cuando se enteran ellos del acuerdo de la Legión, porque ustedes recordarán por todo lo que leímos cuando éramos estudiantes de la secundaria, el tratado de la alianza fue un tratado secreto, se hizo
en marzo del 65. Marzo del 65. Y se divulgó en Londres un año, en marzo del 66. Y ahí pues la cantinela que decían ellos es: la lucha es contra el Paraguay. Perdón, la lucha no es contra el Paraguay, sino la lucha es contra el dictador Francisco Sorrentino. Y asesinaron, quemaron pueblos, como pasó en Piribebuy, mataron cualquier cantidad de gente inocente, criaturas, etcétera, 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 etcétera. Pero también había un articulado en que decía: tales y tales lugares ahora pertenecientes al Paraguay le van a pertenecer a la Argentina, somos victoriosos, o al Brasil. Les cuento que Argentina se quedó con 93.000 kilómetros cuadrados pertenecientes al Paraguay. 93.000. Y Brasil se quedó con 60.000. Argentina se quedó con 93.000 porque se quedaron ahí en el Pilcomayo. Argentina quería llegar hasta Bahía Negra, todo el Chaco. Y mucha gente, al enterarse de que se tratado, al hacerse público, renunciaron a la defensa. Renunciaron, como los de Cuba, y Benigno Ferreira, entre otros. E incluso Benigno Ferreira, que había estado en la Argentina y era un protegido de los argentinos, él, cuando era ministro de Salvador Gobellano en el año 1872, dijo: ni una pulgada, ni un dedo por encima del río Pilcomayo. Él aceptaba que Paraguay pierda ahí entre el Bermejo, Río Colorado, que es tan Formosa, que sirve de límite con la provincia del Chaco, y el Pilcomayo. Entonces aceptamos que se le dé algo, pero encima del Pilcomayo ni un solo dedo, con mucha firmeza defendió esa posición. Pero en la contra de él había un tipo que había nacido para la maniobra, sabía amalgamar y juntar las cosas. Era el director de la farmacia, director del químico farmacéutico, sabía usar tal producto con este mezclar, y así hacía la política. Se llamaba Juan Vigil. Juan Vigil. Juan Vigil se va a Montevideo y en Montevideo le pega una llamada porque tenía wifi directo a Paraños y le dice: le tengo a todas las perradas en Corrientes, ahí me están esperando. Caballero, Cantillón, Tobar, Serrano, están todas las perradas. Quiero que me confirme, mandame un email, liquidamos. Era un tipo de manejar muy bien, Juan Vigil. Y los brasileños lo acompañaron. Y después también, para no quedarse en un site, los argentinos también le acompañan y se prepara una revolución. Y ahí, en donde el propio Jovellanos toma parte, porque el pretexto era, o mejor dicho, el argumento era que sigan todos en su ministerio, que siga el señor Salvador Jovellanos como presidente, pero tarjeta roja para Benigno Ferreira. Tarjeta roja afuera, como el seleccionado paraguayo. Deroga. Y acepta los coches, y ahí se firma un acuerdo en donde los brasileños actúan como testigos y le quitan a Ferreira. Ferreira en los primeros días de febrero de 1874
y él se queda en el Paraguay hasta el 25 de febrero, o si había de denunciarlo. Eso también es típico en el Paraguay, vos salís de tu cargo, te vas, que ahí te robó, te hizo esto, y no te tocaste nada, viene y te plata, te pone. Ya voy a tratar el 25 de febrero, si alguien tiene algo contra mí, que me diga. No tuvo nada, y ahí se fue. ¿Entiendan? Se fue en el año 1874 y vuelve para la revolución del 904 en el año 1894, 20 años después. Repito, era un hombre ligado al Partido Liberal, pero él no estuvo en la fundación, porque la fundación es en el año 1887 y él volvió en el año 1898 para la revolución del 904. El general Benigno Ferreira. Y Caballero ahí asume el cargo de ministro del Interior boliviano y ahí dirige 30 años, 3 décadas dirige la política paraguaya, ya sea como presidente de la República, como senador, presidente del Partido Colorado, 30 años. O agradecer, o escribir, o momajela y aplauso, la igualdad, porque uno me estaban llamando a la historia del Partido Liberal.